Buenas, 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 ¿cómo andan? Estamos de vuelta acá en Twitch para hacer otra hora de narrativa con Kuma. Yo soy Kuma, su anfitrión. Como pueden ver en el mensaje apiñado por la excelente moderadora, tengo 10 años de experiencia trabajando como guionista. Hola, Sukare Torosu. Siempre se me dificulta leerlo, no sé por qué. Dislexia tal vez lo mío. Y bueno, trabajé en videojuegos, trabajé en cómics y en varios otros proyectos. Ah, Scarlett. Ah, ahora entiendo. Ahora entiendo la vuelta. Hoy vamos a hablar de personajes. Vamos a hablar de desarrollo de personajes y cómo hacerlos interesantes y únicos y irrepetibles. Bueno, se pueden repetir, pero usualmente depende de quién seas, te van a acusar de ser ladrón o no. Pero bueno, hablando de personajes, es algo que está interconectado con lo que vimos la última vez que hablamos sobre world building. Bueno, los personajes son, al menos en mi gran teoría unificada de la narrativa, son anciliares al world building, y el world building es anciliar a los personajes. Uno y el otro están íntimamente relacionados en una manera casi sinérgica, simbiótica. No podemos crear una historia con personajes sin crear el mundo donde viven, y no podemos crear el mundo donde viven sin saber cuáles son los personajes que van a vivirlo. Ambos elementos tienen que estar firmemente estrechos, como vi en la última clase que vimos desde los límites externos de tu world building hasta el núcleo central, que sería el personaje. Hay gente, en contrapartida, como lo expliqué en la última clase, que labura en vez de macro a micro, como hago yo, labura de micro a macro. Tiene una idea brillante para un personaje y de ese personaje extrapolan el resto del mundo. Es muy divertido hacer también, yo lo he hecho en ocasión. Es muy divertido agarrar una imagen de internet para practicar. Buscas una imagen cualquiera de internet. Ahora vamos a buscar una imagen de internet para agregar. A ver. Vamos a buscar un concepto de personaje y vamos a desglosarlo en vivo para ver cómo podemos desglosarlo de un personaje y podemos extrapolar un mundo antes de empezar a ver la parte más técnica. Este es o sea, se puede usar como una forma de trabajo, pero también hasta cierto punto es casi un truco de salón para escritores. Y de demostrar, sí, porque puedo ver esto y esto. Te ayuda a mostrar como la cantidad de información que tenés acumulada en el cerebro. Así que déjame que busque uno así interesante. A ver, que no sea de algo conocido. Esto está bien, a ver, probemos con esto. A ver, vamos a bajar la imagen. Y ahora la ponemos en el stream. Solo para variar un poco, para que no sea tan clínico todas las charlas. Voy a buscar la imagen acá. En un segundito ya estamos. ¿Dónde está? Acá está. Vamos a ponerlo a achicarlo un poquito para que no juegue tanto. Ahí está. Ahí está. Así queda más lindo y más perfecto. Buenas, Sackman, ¿cómo andás? Ahí pueden ver esta imagen. Vamos a analizar esta imagen. Seamos lentos y concisos. Tenemos un personaje que por su apariencia es medieval, claramente. De esa apariencia medieval podemos extrapolar un montón de cosas, elementos culturales, tecnológicos. El tipo de armadura que tiene parece ser de cuero, no de metal, lo que implica que este personaje tiene una preferencia por movilidad sobre defensa pura.
o simplemente tal vez no tiene la plata, porque claramente tiene una ropa raída, tiene atado todo con alambre, por así decirlo. Así que también eso nos puede implicar que es de bajos recursos, o tal vez le tiene poco apego a la armadura. Pero nos podemos llevar otra completamente cosa diferente. Por ejemplo, veamos la espada que tiene. Pueden ver ahí, tiene una espada enorme que parece completamente desgastada. Podemos extrapolar diferentes cosas y podemos pensar que es una escama de dragón, por ejemplo. Y podemos ir entre las lesiones. La armadura ligera tiene un aire a cazador, tiene alguien de alguien que tiene cultura agreste. Lo mismo con el broche que tiene un broche con una lechuza. Así que también nos da más esta imagen del bosque. También toda la armadura tiene un cierto tono pardo que lo puede hacer fundirse con los árboles, fundirse con la corteza. Vendaje sobre un ojo implica que tiene alguna herida reciente, así que está en actividad, no está retirado. Y el resto de su armadura nos puede decir muchas cosas, pero también se puede interpretar de otra manera, completamente diferente. Esa es como una interpretación más fácil, rápida, pero ¿qué tal si en vez de ser cuero como lo pensamos nosotros, es cuero pero de algún tipo de monstruo? Ya empezamos por ahí. En vez de hacer una escama de dragón, la espada tiene como unas grietas, es como muy irregular para ser como una escama per se. Podría ser una escama toda machucada, sí. Pero ¿qué tal si es un pedazo de fierro de algo perdido? Y en vez de ser medieval, esto es post-apocalíptico. Y el hombre está cazando monstruos, está cazando cucarachas post-apocalípticas, y por eso tiene esa tonalidad oscura. Es esencialmente cuero de cucaracha gigante mutante. Este es un setting post-apocalíptico con elementos que parecen medievales, pero es porque la falta de tecnología forzó a la gente a volver pasos para atrás. O sea, como dije, es muy divertido extrapolar de personajes, que puede ser, cada personaje puede ser varias cosas, depende de lo que vos quieras. Si tenés una buena explicación y una buena forma de conectar los elementos con el mundo. Ahí vamos a quitar la imagen para volver. Bien. Se entiende más o menos esto. Es teniendo mucho conocimiento en general de historia, cultura, uno puede asumir cosas que el artista sabe o conoce, y con eso son su fuente de inspiración. Es casi un ejercicio en artes detectivescas a los Sherlock Holmes. Te planteas, te pones la imagen y empezás a ver pequeños detalles y vas construyendo la vida del personaje en base a los detalles que tiene visto. Todos los pequeños detalles se confabulan en formar una historia alrededor de él, un mundo. Lo conectan, el cuero de un monstruo, una espada hecha de una escama, una herida, una insignia, la calidad de esa armadura, el tipo de la armadura, el diseño, todo eso nos da como cosas culturales, sociales, económicas y de historia que nos van a ayudar a definir el personaje con mayor perfección. Por eso me gusta trabajar de afuera para adentro cuando creo un mundo y a los personajes, porque me permite tener una idea de todos estos elementos de antemano. Y además también puedo crear elementos que sé que voy a usar más adelante, que puedo incluir en un personaje. A veces no tanto, a veces creo conceptos que nunca voy a usar y quedan en el mundo y nadie los conoce. Una de las charlas que di hace mucho tiempo menciono que la narrativa es como hundir al Titanic. ¿A qué voy con esto? O esta es mi analogía favorita para explicar esto. Para hundir al Titanic, vos necesitas hacer un iceberg. O la estupidez humana, pero en este caso un iceberg. Y un iceberg es una masa de hielo gigante que flota en el agua, pero lo único que vemos usualmente es la punta. Vemos solo la parte superior del iceberg. Y eso es lo que muchas veces el espectador y la audiencia va a ver de nuestros personajes y de nuestro mundo. Van a ver solo la punta del iceberg. Hay todo un sistema de soporte debajo del mismo que estructura todo y le da una estructura y una firmeza que puede hundir al Titanic. Y en mi analogía, solo para que quede claro, Jack se sube a la madera con Rose y sobreviven los dos. Porque es
Perdón, tenía que meter el comentario obligatorio de Titanic. Siempre que alguien habla de Titanic hay que hablar de... La madera los sostenía a los dos y ella lo dejó morir. Dejó morir a Leonardo DiCaprio. No Leonardo DiCaprio creepy ahora que sale con modelo de 18 años. Leonardo DiCaprio de 18 años. Que seguramente salía con actrices de 30. Bueno. Volviendo al tema que nos compete hoy a los personajes. Como hablé, está todo interconectado con la creación de mundos, pero también los personajes tienen sus propios elementos particulares. Tenemos el concepto, la necesidad dramática, la fisura narrativa y el núcleo dramático. Vamos a ir uno por uno tocando estos diferentes temas. Y antes de que alguien haga el chiste, ya sé que fisura narrativa suena como que estoy drogado, pero no estoy drogado, no estoy fisura narrativa. No tengo la fisura narrativa. La verdad, lo importante acá de estos elementos es saber cuáles son y cómo usarlos. No necesariamente hay que usarlos a todos. Hay cosas que hay personajes que no necesitan tanta complejidad. Porque la máxima que me enseñó mi profesora de guión, Victoria Miranda, una excelente directora y guionista, el personaje no es una persona. Un personaje es mucho más simple que una persona. Tiene menos detalles, menos facetas, menos complejidad. Es más fácil de leer, es más fácil de entender y lo hace más fácil de escribir. Jamás vamos a poder crear un personaje tan complicado como una persona. Mi amigo el fisura narrativa. Jamás vamos a poder hacer un personaje tan complicado como una persona. Una persona tiene años y años de complejidad y capas sobre capas. A lo que voy es, una persona es como una cebolla. Y si una persona es como una cebolla, un personaje es un poco más sencillo. Digamos que es un... A ver cómo puedo meterlo en chiste fácil. Un personaje es más como mientras que una persona es una cebolla, un personaje es una cabeza de ajo. Tiene un montón de dientecitos que podemos quitar y poner para ver, pero en sí es mucho más simple, tiene mucho menos elementos que la cebolla. Y no sé, tal vez hay que aspirar a hacer un punto medio entre cebolla y ajo, pero depende. Ah, sí, eso es. Un personaje no es una persona, es algo que nadie entiende con facilidad. También esto no solo incluye lo de la complejidad, sino también es una forma de defendernos ante la idea esta de los agujeros en la historia, los hoyos narrativos. Porque un personaje va a cometer errores que una persona no cometería. Es la clásica de estar viendo una serie y estar gritándole a la pantalla: no vayas para allá, en una película de terror. No vayas para allá, te van a matar. Eso es algo clásico que un personaje tiene. Cuanta más complejidad tiene un personaje, más posibilidades tenga de que se dé cuenta de la situación en la que está. Pero el personaje promedio no se da cuenta de que está en una película de terror. A menos que sean películas de terror como no Scream, que es casi meta acerca del concepto de película de terror. Pero ese es el punto de la película. En la mayoría de las películas de Viernes 13, de Jason, son... ¿Por qué siguen yendo al lago donde hubo un asesino serial? No lo entiendo. Pero la gente lo sigue haciendo. Por eso, los personajes no son personas. La complejidad de un personaje... Es bueno tener un personaje complejo, pero cuanta más complejidad le das a un personaje, más experiencias tuvo en su vida, más información tenés que recordar y más cosas tenés que tachar cada vez que hace algo. Cada acción que hace tenés que ver cómo su pasado lo afectó. Si vos tenés si tu personaje tiene una serie de como hitos importantes en su historia, y esos te ayudan a guiar cómo se desarrolló el personaje, es fácil. Si vos escribís una biografía de un personaje que vas a usar para una novela, y tu biografía es más larga que la novela, porque cubriste todo lo que le pasó desde primer grado hasta los 30 años, va a ser imposible que avances, porque te vas a enredar en todo el contenido que hiciste para un solo personaje. Por eso hay que mantenerlos relativamente simples.
si se acuerdan, la clase anterior hablé sobre muletas narrativas. Hay muchas muletas narrativas que son lo que se les llamarían... sí, exacto, Dinamo. En las muletas narrativas, una de las cosas más comunes son los arquetipos. Los arquetipos son cosas que normalmente la gente a veces se refiere como clichés. Hay muchas formas de glosar los tipos de arquetipos de personaje que hay. Hay gente que usa tropes. Un trope, para la gente que no lo conoce, es una... ¿Vieron cuando alguien dice que la historia rima? Que hay como elementos, que hay como... Bueno, un trope es una estrofa de una poesía narrativa, por así decirlo. Es algo, una estrofa genérica que se repite varias veces. Pasaba mucho en la poesía épica griega, tipo la Ilíada, como se tenían que acordar, de todo esto, lo tenían que memorizar. Los poetas tenían como una serie de pequeñas como muletas para recordarse, frases que se recordaban, y usaban mucho epítetos. Si no te acordás el nombre de un personaje, te puedes acordar del epíteto que tenía, y ese epíteto solamente te denotaba el arquetipo, y con eso te ayudabas a cómo seguía la historia, porque este personaje está el arquetipo. Y eso se estableció en muchos lugares. Está, por ejemplo, en la comedia del arte, que es el teatro italiano, y es un montón de personajes que se repiten a través de las obras, que cumplen la misma función. Y en los tropes, esencialmente, es una forma más modernosa de mostrarte ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay varios personajes en varias series. El clásico personaje en una serie que está obsesionado con pelear, lo único que le importa es pelear. Es extremadamente pendenciero, no le importa proteger a otros, pelea por el amor a la pelea, a la sangre, casi tiene una sed de sangre, como el nombre, como la frase lo indica. Y uno de los tropes que usualmente se asocia con eso es el Blood Knight, el caballero de sangre. Y, o sea, no necesariamente tiene que ser un caballero o ser sanguinario, pero es un tipo de personalidad. Y obviamente hay versiones mucho más elevadas y elegantes de esto. Como por ejemplo los arquetipos jungianos de Carl Jung, que era un psicólogo, psiquiatra de la misma calaña que se me está escapando el nombre del tipo, del loco de la cocaína y el coso de Edipo, Freud. Jung es de la misma calaña que Freud. Y Jung estableció una serie de arquetipos para definir a las personas, y se puede aplicar muy bien en personajes. Todos estos arquetipos sí, exactamente, Scarlett. Todos estos arquetipos tienen dos variantes, femenina y masculina. Y voy a aclarar, antes de que nadie me diga nada, el femenino y el masculino no necesariamente implican que el personaje sea femenino o masculino, o que pertenezca a alguno de estos géneros. Puede ser completamente no binario, pero como están estructurados estos arquetipos de 1900, de principios de 1900, son así. Me lavo las manos de esto en particular. Los arquetipos responden a ciertas funciones de las personas. En este caso tenemos 8 arquetipos jungianos: la amazona y el guerrero, la hetaira y el niño seductor, madre y padre, y medium y mago. Como se dieron cuenta, están agrupados en grupos de 2. La amazona y el guerrero tienen aspectos de valor, decisión, habiendo actividad, y todos estos arquetipos tienen negativos y positivos, tienen una luz y una oscuridad, y sus personajes también deben tener una luz y una oscuridad. Luz y oscuridad no necesariamente significa lo positivo y lo negativo del personaje. La luz y la oscuridad son las cosas que exponen al mundo, la luz, lo que muestran y lo que retienen para su persona adentro, que los motiva. Esa es la oscuridad. Es lo que les permite, cómo funcionan y lo que hacen, cómo razonan y cómo actúan. Su persona pública y su persona privada.
son elementos que tratan de proyectar la luz, mientras que la oscuridad son cosas que esconden. Y son... No, pero estos arquetipos, si bien por ejemplo, para darte un ejemplo justo con... estos son arquetipos jungianos, ahí escribo. Por ejemplo, la Taira y el niño seductor suenan parecidos, pero no son exactamente parecidos. La Taira es más en la vena de la femme fatal, pero puede haber femme fatal varones, o masculinos en este caso. Y el niño seductor va más del lado de la inocencia y de la adorabilidad y la pureza. Así que puedes tener una niña seductora y un hetairos. Raro como se dice, pero sí. Lo mismo la amazona y el guerrero. El guerrero es solitario, la amazona es colaborativa. El guerrero es activo pero no reactivo. La amazona es más reaccionaria. Y puedes tener un personaje amazona masculino y un personaje guerrera femenina. Como dije, estos no necesariamente implican género. Y reitero, lo mismo con lo de los géneros. Es solo una clasificación vieja y anticuada. En este caso. Madre y padre. El padre es la protección, las normas, la ley, el cuidado. Es como bien así como estructurado. Mientras que la madre es la parte más emocional. Mientras que el padre, el arquetipo de padre es más la parte de estructura, de paternidad. La madre, el arquetipo de madre es más de protección y cariño. Pero puedes tener padres que tienen la parte de cariño, cuidado y protección, mientras que hay madres con elementos de padre. Hay mucho arquetipo mezclado en varias cosas. Lo mismo el final, el último, el medium y el mago. El medium y el mago son más el arquetipo del sabio, el que conoce, el que sabe. La medium es más una cuestión de ver más allá de las apariencias, ver más allá del conocimiento, algo más espiritual. Mientras que el mago es más estructurado, más centrado en ideas grandes y no tanto en cosas personales. O sea, el arquetipo de mago se puede aplicar a muchos magos ficcionales, como por ejemplo Gandalf. Gandalf cae brutalmente en arquetipo de mago. Tiene un montón de elementos. Por ejemplo, uno de los elementos de oscuridad del arquetipo de mago es sacrificarse por una causa. Igual, estos arquetipos son solo una guía. Hay mucha gente que usa también ¿cómo se llaman estos? El test de personalidad INFJ. El de introversión, intuición, sentimiento y juicio. Hay 16 personalidades, te dicen, que se basan en diferentes cosas. Hay muchas test online de INFJ que te pueden servir para definir un personaje. Te pones en las botas de tu personaje y pensás los diferentes aspectos que te pueden dar y hacer las preguntas, responder las preguntas del cuestionario y puedes ver una idea de cómo tu personaje sería percibido en base a las respuestas que das. No es una ciencia exacta porque pasa a mí yo lo hice un par de veces y a mí y también me lo hago yo personalmente para ver como si cambio de opinión y usualmente siempre me mantengo dentro de lo verde y voy rotando diferentes tipos de personalidad. Pero bueno, volviendo a después de este larga ida por la rama de los arquetipos, volvemos a las cosas que mencioné adelante de todo. Al concepto, la necesidad dramática, la fisura narrativa y el núcleo dramático. El concepto es, volviendo a la primera clase, cuando hablé de premisa, el concepto es la premisa del personaje. Es la información superficial del personaje, no dice quién es, a qué se dedica. Y otros detalles que sean visibles a primera mano. Podés también meter acá la descripción física del personaje. Este concepto, esta premisa, es como nuestro
ficha de personaje, por así decirlo. Para que la gente, lo que la gente va a ver, va a ser usualmente la punta del iceberg. Idealmente. La necesidad dramática es lo que el personaje quiere. No implica que lo vaya a conseguir. No implica que siempre quiera lo mismo en la historia. Es el punto de partida de la historia. A veces consigue lo opuesto a lo que quería, políticamente, pero aprende su lección en el camino. A veces lo consigue, a veces no. Pero esto es básicamente lo que impulsa al personaje a tomar las primeras decisiones en la historia. Luego, con su interacción con el mundo y otros personajes, esa dirección puede cambiar. Por ejemplo, volviendo al ejemplo que sigo utilizando, porque es el ejemplo que nunca deja de dar. Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Luke arranca la película diciendo: quiero salir de acá, quiero ir a la Academia Imperial a ser un piloto. Arranca con la idea de quiero unirme al Imperio porque quiero ser piloto. Y termina la película destruyendo la base más grande militar del Imperio. Tenía su necesidad dramática de yo quiero salir de acá y hacer algo de mi vida. Y termina haciéndola, pero completamente diferente como la quería hacer originalmente. Y obviamente diferentes personajes tienen diferentes necesidades dramáticas. Goku tiene la necesidad dramática de pelear contra enemigos incrementalmente más fuertes porque quiere probar su propia fuerza. Por ejemplo, un ejemplo así bien conocido. Nunca aprende ninguna lección aparte de esa, lamentablemente. Después tenés la fisura narrativa. La fisura narrativa es, a falta de mejor término, el pero que le da sabor a un personaje. Es algo que rompe un estereotipo y genera interés. Es, por ejemplo, estás haciendo una novela de fantasía y tenés múltiples caballeros, todo está muy así de caballerosidad francesa, muy todo elevado, todos súper honrados y honorables. Y tu personaje es un caballero, pero es el único tipo de todos los caballeros que juega sucio, por ejemplo. Y ahí tenés tu giro, tu pequeño giro, tu fisura narrativa. Algo que quiebra esta idea básica del personaje, lo cliché, el arquetipo, y lo rompe para que sea más interesante el personaje. Es como mucha gente hace esos, le da aspectos contrastantes a personajes, tanto de manera cómica como de manera entrañable. Como siempre está el clásico personaje que es una muralla de carne de 5 metros, todo gigante, musculoso, súper guerrero, y resulta que tiene algún hobby súper tranca como crochet o cocinar. Son esos pequeños aspectos que te quiebran el personaje y que la gente dice, obviamente depende cómo lo apliques, puede ser algo dramático, puede ser algo cómico. Si hay un personaje que es una porquería de ser humano, es muy mierda, todo lo construiste como un super villano así, terrible, y el tipo tiene un quiebre, un momento donde revela que todo lo que hizo lo estaba haciendo por amor. Y resulta que el chabón está súper dolorido por dentro y empezamos a ver todo ese dolor manifestarse una vez que enteramos que el espectador sabe lo que está pasando. Podemos ver en retrospectiva todas sus acciones y todo lo que le costó hacer. Y eso le da mucho más interés al personaje. Otro es, también hay algunos, al principio parece la fisura, parece... Vamos a ver qué voy a hacer. Un personaje que parece que tiene una fisura cómica y después resulta ser dramática. Meto aviso, esto es un spoiler de One Piece. No, o sea, pasó hace como casi 5 años esto, o más. Así que no es tan spoiler. Pero en el arco de Dressrosa, que es el arco adelante de One Piece, nos encontramos con un personaje, parte de una tripulación enemiga de piratas, el cual se viste como bebé. Es un hombre de 40 y pico años, con un terrible habano en la boca y se viste como bebé.
Y al principio vos pensás, bueno, están haciendo el chiste de que el chabón es como re duro, re capanga y se viste como bebé. Y es que es como lo ridículo. Y después nos enteramos de toda su backstory acerca de cómo su bebé murió, su esposa se volvió loca por la muerte del bebé y él empezó a disfrazarse de bebé para que la esposa reaccionara porque estaba medio catatónica. Y una vez que murió ella se quedó disfrazado de bebé en recordatorio del bebé que murió y de su esposa. Y vos te quedás como... ¡Ah, Dios mío! Pero no era un tipo ridículo vestido de bebé, ¿por qué me hacen esto? Así que ahí va la onda de la fisura narrativa. Es algo que quiebra un personaje, quiebra la comprensión que la audiencia tiene del personaje y lo hace más interesante. Obviamente no todos los personajes necesitan una fisura narrativa. No hay que hacer a todos los personajes únicos y cambiados y geniales. A veces puedes hacer un personaje normal y que está escrito de una manera convincente y no tiene ningún elemento que lo parte, ni que cambia la historia, ni que da una vuelta. Porque si todos los personajes no son lo que parecen, la audiencia se cansa de... es una sobrecarga ya, básicamente. Esto es más impactante cuando hay uno solo, 2, 3 o 4 personajes en un montón de personajes que tienen esto. Pero no si todos los personajes nos encontramos, porque a cierto punto va a ser demasiado quirky, demasiado whimsical, y me salen todas las palabras en inglés. ¿Por qué taburo en inglés? Es mi culpa. Dios mío. Trato de pensar en castellano y estoy como... y no puedo apagar el switch. Digo el interruptor, no puedo apagar el interruptor del inglés. Porque después estoy tratando de concentrarme y me queda el interruptor en on y la... Se me entiende, ¿no? Yo trato de pensar en castellano y mi cerebro dice The cat is under the table. Pero bueno, el punto a lo que voy es... no todos los personajes necesitan tener un giro. Si todos los personajes tienen un giro, el espectador ya no va a esperar que cada personaje que pongas tenga un giro. Y a cierto punto es cuando ningún personaje es lo que parece, la historia empieza a desdibujarse. Porque cada vez que traes a alguien que va a cumplir una función, se quiebra por un lado. Y traes a otro, se quiebra para el otro. Imagínate que estás esperando que te traiga una pizza. Y cada vez que llega alguien de pedido ya, el tipo se baja de la moto y entra al edificio donde Visa porque vive ahí adentro. Y al final cae un tipo normal y vos lo mirás y dices, ¿quién es el tipo este? Y el tipo este dice, bueno, todos los pedidos ya no vinieron, este es el de pedido ya. Y cuando llegó, no, entra también y ¿y dónde está mi pizza? O no confías y obviamente siempre, además como es el factor sorpresa. Si todos los años te hacen un cumpleaños sorpresa, pierdes la sorpresa. Esa es la misma política, digamos. A menos que alguien sea extremadamente bueno haciendo cumpleaños sorpresa. Te lo celebran 3 meses antes, como esa es la sorpresa. Y finalmente tenemos el núcleo dramático. El núcleo dramático es la tesis de nuestro personaje. ¿Se acuerdan de la ITT de la primera clase? Idea, tema, tesis. Esto es lo mismo. La tesis es el mensaje que queremos transmitir con este personaje. ¿Qué representa este personaje? Es el qué del personaje. La premisa es su cómo. El núcleo dramático es el qué. La necesidad dramática y la fisura narrativa son elementos internos que nos ayudan a orientarlo. El núcleo dramático está diseñado para que tu personaje tenga su norte a dónde ir. Este es mi personaje. Este personaje tiene una función que es representar el destino. Y el personaje tiene... todo lo que le pasa por una razón. Y vos lo vas mechando y cómo se va conectando. Pero también puedes hacer que sean opuestos a su tesis. Que se rebelen contra lo que representan. Y eso es una fisura narrativa. Le tirás un personaje que es la representación física, la personificación de un concepto. Lo pones, este tipo es el caballero más honorable de todos los tiempos. Es el mejor pistolero del mundo. Y como es el mejor pistolero del mundo, el tipo representa, por ejemplo, el tipo tiene la idea, lo presentas al personaje y es un personaje clásico cowboy con un poquito más de inteligencia, intelecto y conocimiento. Y es un cowboy que te tira líneas sobre la supervivencia del más apto. Y es como, sí, porque yo soy el más rápido, así como soy el más rápido, yo soy el que merece vivir.
Y ahí tenés ese concepto y esa idea de que el personaje tiene su idea de esto. Y de repente, cuando alguien finalmente le gana, es más rápido que él. O por ejemplo, puede ser que él dice esto de la sorpresa más apto, pero es un personaje que está entrando en sus últimos años. Es de mediana edad, está empezando a envejecer, está empezando a volverse más lento. Y empieza a perder su confianza, y vos ves como lo puedes ir desmoronando lentamente y puedes destruir ese núcleo dramático y sacarle todo el jugo que puedas. Los núcleos dramáticos están o para cumplirlos o para destrozarlos y derrumbar el personaje sobre sí mismo, que implosione como un agujero negro. Y es hermoso cuando pasa eso. Pero también cuando lo cumple también está bueno. Cuando pones un personaje que decís el trabajo duro es lo más importante y el tipo gana trabajando duro, vos te sentís bien, porque si lo construiste bien es así. No como en Naruto, donde decís el trabajo duro es importante y Naruto resulta ser la reencarnación de un alien con hijo del ninja más capanga de todos los tiempos. La genética está involucrada en Naruto. Lamentablemente, no importa lo cuánto quiera decir que trabajó duro, había genética a su favor. Sí, para el que no haya visto Naruto, hay aliens en Naruto. El anime de ninjas tiene aliens. Me siento como si estuviera en History Channel hablando de esto. Aliens. Ahí está. Bueno, estos 4 elementos simples y sencillos te ayudan a definir un personaje. Siempre y cuando pienses que el personaje no es persona y puedas evitar super complejizarlo para que quede claro y que quede conciso y que el personaje cuando actúe la gente sepa por qué está actuando. No necesariamente tienen que decir yo haría algo diferente. O sea, puede pasar eso, pero la idea es que la gente pueda entender a simple vista por qué un personaje hace algo, qué lo motivó, cómo llegó ahí y cómo avanzó su historia, cómo tomó agencia. Eso es de vital importancia para un protagonista. La agencia. ¿Qué es la agencia en el término así narrativo? El personaje tiene que tener la capacidad y la habilidad de poder accionar en su historia y poder cambiar el transcurso de su historia. Si no tiene agencia, si no puede hacer nada, si simplemente está agarrado y lo llevan por su historia y no tiene nada que hacer, no toma ninguna decisión, no tiene ningún obstáculo real, todo pasa porque pasa, no tenés una historia, porque lo que define una historia es el conflicto. Conflicto sea interno del personaje o externo del personaje contra el mundo. Todos los personajes tienen un conflicto y este conflicto se manifiesta, como ya recién hablamos, en su núcleo dramático y en su necesidad dramática. Ya sé que repito dramático mucho, pero no soy el que escribió esto, lo crearon los griegos la idea del drama, cúlpenlos a ellos. Bueno, por lo que vamos hasta ahora, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer un comentario que quieran compartir? ¿Tienen alguna así consultas sobre algún personaje que les gusta y quieren saber cómo se encajaría analizándolo? Bueno, parece que no hay ninguna pregunta por ahora. Ok. La que les voy a tirar, igual importante, esto es una adendum a todo lo de creación de personajes. Ahí está. ¿Se puede decir que un personaje puede tener más de un núcleo narrativo? Esencialmente, si la necesidad dramática de Vegeta es que quiere ser el mejor. Tiene una cosa de que yo soy el príncipe de los Saiyajins, yo soy el mejor de mi raza por defecto, yo debería ser el mejor de todo el universo. Hacia la necesidad dramática de Vegeta arranca. Tenemos en el primer arco, cuando lo vemos por primera vez, su necesidad dramática arranca siendo no quiero hacer mierda a Freezer. Te encontré una forma donde finalmente le puedo ganar a Freezer, lo quiero matar a Freezer. Cuando Goku mata a Freezer, Vegeta tiene su siguiente arco, digamos que es le quiero ganar a Goku. Quiero ser mejor que Kakaroto. No, y no lo logra porque Goku encima se termina muriendo y queda truncado esa necesidad dramática. Queda tan truncada que la próxima vez que apenas vuelve Goku en el arco de Buu,
la necesidad dramática se vuelve a despertar. Quiero ganarle. Y eso lo hace tomar decisiones estúpidas, como con Babidi, que lo llevan de vuelta a pelear con Goku. Y una vez que finalmente le gana a Goku y se saca esa necesidad dramática encima, a pesar de que es una victoria medio discutible, ahí él tiene un cambio y va, su necesidad dramática cambia. El tema es que después en Super vuelve a hacer lo mismo, nada más que bajó un poco la intensidad. En lo que se lleva el núcleo narrativo, Vegeta sobre todo representa el orgullo. Sí, a Toriyama no le gusta Vegeta. Eso es algo que hay que lamentar, porque Vegeta se merecía mucho mejor tratamiento. Además es mejor personaje que Goku, si me permiten mi opinión. Es mucho más interesante como personaje. Y se merecía ganar en Resurrection F. En la película de Freezer Dorado se merecía ganar Vegeta. Nada de volver el tiempo, nada. Se merecía ganar Vegeta. Vegeta, viendo el núcleo narrativo de Vegeta, es el orgullo. Él tiene el orgullo Saiyajin. Y ese orgullo Saiyajin lo lleva a tomar un montón de ideas estúpidas. Y al finalmente termina aprendiendo que es lo que lo va a matar. Y en varias ocasiones lo mata. Su orgullo. Lo matan contra Freezer. Muere de vuelta contra Freezer en la película. Y lentamente aprenden. El tema es que, como Toriyama no lo quería, y Toriyama tampoco es muy grande en arcos de personaje. Hay muy pocos arcos de personaje como la gente en Dragon Ball, si vamos a ser honestos. Vegeta no cambia tanto, solo se suaviza un poco. Hay justo con lo de los tropes, hay un trope que se llama la Flanderization, la flanderización, a nombre de Flanders de los Simpsons, en el sentido de que agarran una de las características del personaje y con el pasar del tiempo en series largas, esa característica se vuelve cada vez más notoria y más repetitiva, más exagerada. Lo mismo le pasa con Vegeta. Vegeta empezó siendo como malo y después se volvió más como, oh, mi orgullo, y le sientan de culo. Está para decir, mi orgullo es de culo. Lo mismo con Piccolo. Piccolo empieza siendo un villano y ya para el final, después le ponen a Gohan y como pegó la onda de ser papá, ya para la película de Super Hero, Piccolo es el abuelo oficial de Pan, porque Goku, bueno, no. Sí, es súper válido que a lo largo de una historia un personaje nunca tenga evolución. Hay personajes que no cambian. Hay personajes que se mantienen estables, estáticos y siguen siendo interesantes o divertidos. Al menos siguen siendo divertidos. Si es una buena idea para un personaje, el personaje va a ser entretenido. No necesariamente tiene que ser mejor persona, peor persona, o mejorar o aprender su lección. Hay personajes que nunca aprenden su lección, y en sí eso es una lección. Es que te enseñan que hay gente que jamás cambia y jamás puede cambiar, lamentablemente. Hay otros personajes de Dragon Ball que incluso involucionan con el tiempo, porque lo vuelven cada vez menos... Yamcha está en una caída libre, básicamente. Desde que arranca la serie es interesante y empieza como a decaer. Y es tipo, lo interesante de esto es que hay como una especie de proporción inversa de cuanto más poderoso se vuelve el personaje de Dragon Ball, menos interesantes se vuelven los otros personajes. Cuanto menos poder tenés en Dragon Ball, menos bola te dan, menos momentos en cámara tenés, y por lo tanto empezás a dejar a degenerarte como personaje. Al punto de que tipo Toriyama se olvida de algunos personajes y cómo funcionan y cómo los escribía. Antes de salir del tema de Dragon Ball y Toriyama, Dios lo tenga, en más alma lo tenga en la gloria. O sea, está el chiste de que Toriyama era vago y era lo del pelo rubio de los Saiyajin para no entintar. Pero hay una que es mucho más divertida de estas anécdotas de Dragon Ball. Es que durante Dragon Ball Z, durante la época de Dragon Ball, tirando la saga de Cell, está toda la historia de que Toriyama no podía agarrar una idea buena de villano que le gustara a su editor. Cuando hacen los primeros villanos después de Freezer, hace primero al Android 19 y 20, al viejo y al gordo. Y al editor le dice, después de Freezer tenemos un gordo y un viejo, no cuadra. Y Toriyama después hace
a 17, 18 y 16. Dice, ¿y ahora 2 pendejos? No, necesitamos algo con más impacto. Y Toriyama le manda un par de diseños de Cell. Pero no le gustaban tanto los diseños. Y al editor le pidió una mano al mangaka de DNA 2, de Video Girl Eye y de Is, que es Masakazu Katsura. Katsura en ese momento no estaba laburando, laburó mucho para Shonen Jump. Y estaba con menos laburo. Y ese amigo era muy amigo de Toriyama. Hizo muchas referencias a cosas de Toriyama en su trabajo. Por ejemplo, en DNA 2. Nota así, extra nota por las ramas. Opening de DNA 2 es el mejor opening de los 90. Y voy a pelearle a cualquier persona que lo niegue. Pero bueno, volviendo. Así que Katsura le dio un par de retoques a Cell. Y lo hizo moteado. Específicamente para antagonizar a Toriyama. Cell tiene todas esas manchitas negras que son un infierno en tintar, porque Katsura estaba cansado de escuchar a Toriyama quejarse de tener el manga más popular de Japón. Así que, recuerden, si les está yendo bien, no se quejen con amigos que los pueden cagar más adelante. Sí, Dynamo mete un tema. Muchos personajes no solo son estáticos porque cambian a otros para bien, también son estáticos porque encontraron la fórmula y no tienen ganas de romperla. Cuando encontraste la fórmula para un personaje, y cuando el personaje deja de ser un personaje y se vuelve una figura de la cultura popular, nadie se va a molestar en tratar de avanzar la historia o desarrollar el personaje, porque ya funciona. Y se volvió un producto. Sonic le pasa mucho, a Super Mario le pasa mucho más. No evolucionan, no tienen personalidad nueva, no tienen cosas nuevas, porque no hace falta, porque ya funciona. Y al momento que deje de funcionar, ahí es cuando se molestan en tratar de hacer algo nuevo. Cuando los juegos de Sonic empezaron a irle más o menos mal, empezaron a hacer toda esta avalancha de personajes de Sonic que creó una subcultura bastante peculiar, por no decir turbia, en internet. Bueno, Freezer y Eggman. Freezer ahora casualmente está teniendo cierto grado de desarrollo. Creo que Freezer también sufrió flanderización. Se volvió como... al punto de que en la película de Broly tiene el chiste ese de que quiere hacer esfera de dragón para crecer... solo para crecer centímetros. Se volvió... Es una cosa que ya... Toriyama ya está como en un nivel de... Y estaba en un nivel de... Y no me importa nada. Ya hice mi laburo. Mientras que si ves otras, tipo los shonen más modernos, hay muchos personajes que sufren, son más dinámicos y tienen como cambios. No todos, hay muchos personajes que se mantienen, te lo presentan de una manera y va a ser igual hasta el final. Como por ejemplo Black Clover, que está por terminar. El personaje de Black Clover es el mismo personaje que arrancó, terminó. La única diferencia es que ahora está mamadísimo. Lo mismo Boku no Hero Academia, que ya terminó. Deku arranca de una manera y termina de otra, pero no por mucha diferencia. Kimetsu no Yaiba, Tanjiro tiene un poco de evolución como personaje, pero su motivación es central. La necesidad dramática de Tanjiro es proteger a la hermana, y lo cumple y excede expectativas para el final. Mientras que tipo, si vamos a hablar del núcleo narrativo de Tanjiro, es no la culpa, pero el dolor. El pobre tipo sufrió un montón, un trauma enorme, y el trauma lo estaba impulsando para adelante. El tema es que en vez de ser como muchos personajes que cuando sufren un trauma lo interiorizan negativamente, Tanjiro logra sobreponerse hasta cierto punto y busca hacer algo positivo con este excedente de energía del trauma. Los seinen son mucho más elaborados. Cuando hablamos de manga, los seinen tienen tener personajes mucho más dinámicos, que evolucionan mucho más durante la trama y cambian y mutan, porque se presta más el género. Hay muchos personajes que tienen cambios así brutales. Arranca, por ejemplo, Kei Kurono de Gantz, arranca siendo un pedazo de mierda que no tiene ninguna, muy pocas cosas redimibles. Tiene un pico de me vuelvo loco con mi poder, estoy repulenta, y después
tiene como varios picos y caídas y va evolucionando cada vez, va aprendiendo diferentes lecciones y las va aplicando. Pero si ves a personajes como, bueno, hasta de Black Clover dice, voy a hacer esto y voy a hacer esto, para el final no aprende nada porque no necesita aprender nada. El tipo ya tiene una idea y su mundo es suficientemente simple como para que su idea logre avanzar sin mucha complejidad. Cuando un mundo y un personaje están en sincronía, el personaje va a tener facilidad para andar por el mundo. Pero, por ejemplo, si metes... Es el ejercicio muy así imaginativo de meter a un personaje de una serie en otra. Si, por ejemplo, agarrás a, no sé, Tanjiro y lo pones en Berserk, no va a tener los mismos resultados que cuando está en Kimetsu no Yaiba. No me refiero a Tanjiro con sus poderes, el clásico de quién tiene... Pero el personaje de Tanjiro, sus motivaciones, en Berserk se los van a comer crudo. Y mirá que Kimetsu no Yaiba es oscuro, pero hay diferentes niveles de oscuridad. Bueno, volviendo un poco a los temas así de la clase. Este es un adendum importante que varios profesores me comentaron en diferentes clases y varias personas con las que hablé. Todo escritor tiene que saber esto. Es importante, es vital y no mucha gente lo habla. Por el amor de Dios, si hacen un personaje con problemas mentales, investiguen el problema mental en particular que van a utilizar. Parece una boludez, pero un montón de gente no lo hace y es muy turbio y siempre termina mal las cosas. Especialmente cuando hablamos de sociópatas y psicópatas. Todo el mundo quiere ser su villano psicopático o sociopático y no tiene nada más pálida idea que es un sociópata o que es un psicópata. Hay diferencias importantes y hay que estudiarlas, hay que buscarlas, hay que investigarlas y y tenés que tener la confianza de que lo estás haciendo bien. Porque la mayoría de gente que lo que hace personajes así no es que tienen confianza en que lo están haciendo bien, es que son ignorantes de las consecuencias o ignorantes de las profundidades. Todo lo que conlleve tocar afecciones mentales debe ser investigado a fondo. Y también, o enfermedades en general, porque hay mucha gente que decide, voy a poner una enfermedad profunda y dice, mi personaje busco y hace una búsqueda de Google y dice que es una enfermedad seria, y dice, mi personaje tiene tuberculosis, y después no sabe qué corno hace la tuberculosis y lo pone porque sí, y así se crea un montón. Es una cosa que la cultura popular enfermó a mucha gente mentalmente de darles estas ideas que no tenían ningún sentido y creando cultura popular hueca, vacía y desprovista de significado y de conocimiento. Si vas a usar algo, investigalo. La investigación también para personajes es importante, tal y como es como para el mundo. Si vas a aprender, como yo les comenté la otra vez, que estuve 6 meses estudiando la evolución antropológica de las armas para el desarrollo de un mundo, lo mismo tenés que preocuparte por un personaje si querés que tu personaje sea, no sé, digamos, obsesivo compulsivo. Tenés que estudiar al concepto, a la enfermedad, a la afección, a la gente que lo sufre y cómo se aplica. No hagas simplemente, sé que es estas 3 cosas porque vi Monk. No funciona así. Es casi lo mismo que la IA. Vieron que cuando dicen que ahora que la inteligencia artificial está teniendo el problema de que está aprendiendo la inteligencia artificial, que en vez de está como haciendo un loop de retroalimentación entre contenido creado por IA y ese contenido creado por IA es scrapeado por otra IA y aprende de eso, y ese contenido ya estaba mal y aprende de vuelta mal. Es como cuando pones esos dos juguetes que se mueven y bailan con sonido y después copian cualquier sonido, y pones uno y otro y cada vez que replican el sonido del otro se va degradando. Bueno, lo mismo pasa con la IA y lo mismo pasa con las historias. Cada vez que alguien lee una historia y dice, así que esto es así, no investigó por su cuenta, y el que lo hizo originalmente no investigó por su cuenta, se genera una cadena de degradación de conocimiento. Porque las historias no son solo para contar, mira qué buena historia, que esto. No, son originalmente
Todas las historias son una manera de transmitir conocimiento de persona a persona. Transmitir mensajes, transmitir educación. Ya sé que suena re aburrido y pretencioso, pero es una responsabilidad que toda persona que se quiera ser narrador tiene que afrontar. Porque nunca sabes cuándo tu historia va a ayudar a alguien en un mal momento. Nunca sabes cuándo alguien te va a decir, no tienes ni idea lo mucho que me ayudó, lo mucho que me cambió. Nunca me pasó a mí, ojalá me hubiera pasado alguna vez. Nunca tuve a alguien que me cambió la vida tu historia. Tuve gente que digo, me gustó lo que escribiste, está bueno, es divertido, simpático, no sabía esto. Y hay muchas veces que podés educar, puedes influenciar a las personas a través de tu historia. Y tenés una responsabilidad para caer extremadamente en el cliché. El narrador, la gente que cuenta historias y que cuenta historias que se vuelven populares y se diseminan, tiene una gran un gran poder y por lo tanto una gran responsabilidad. Es una cuestión de que sepamos que el mensaje que queremos contar está bien contado y tiene toda la información que debería tener. Si no tenemos la confianza de que podemos abordar un tema, no lo aborden. Hay algunos temas que funcionan mejor si los tuviste por experiencia. Si vos no experimentaste algo, es muy difícil que logres meterte en los zapatos. Hay muchas formas de hacerlo, por ejemplo, entrevistando gente. Yo tuve la posibilidad, una vez, de entrevistar a alguien que era un psicópata diagnosticado. Era una persona completamente normal a simple vista. También tengo una de las cosas, de las entrevistas más interesantes que tuve investigando para diferentes proyectos, fue investigar con un chico de 9 años, tenía 9 años, que estaba estudiando en la universidad, era un súper prodigio, súper genio. Y el pibe era increíble, yo me quedé como fascinado de el contraste que había entre su personalidad, su lenguaje corporal y lo que podía y lo que conocía y lo que decía. El pibe tenía la capacidad de hacer tipo multiplicaciones de números complejos y ecuaciones al aire, que yo me quedé como ok. Pero el pibe tenía un montón de elementos re chico, de que tipo estaba en la silla y movía las patas abajo de la silla pues no llegaba al piso. Y te queda ese contraste de que tenés el pibe y son cosas que solo se pueden aprender viéndolas o teniendo un contacto directo. Si no te sentís confiado, lo mejor es entrevistar a gente. Y, o sea, también hay cosas que vas a poder escribir sin experimentarlas, y espero que no tengan que experimentarlo para escribirlo, como por ejemplo un asesinato. No vas a ganar a matar a nadie para poder saber cómo se siente para escribirlo, no estoy diciendo eso. Pero hay ciertas cosas que hay que tomárselas con calma y preguntarse uno mismo: ¿qué puedo aportar yo a este tema? ¿Puedo hacerle honor a este tema? ¿Tengo una responsabilidad de contar este tema bien? Sí. ¿Cómo puedo hacerlo bien? Si lo tengo que hacer, lo hago bien. Si no, considerar que tal vez no es necesario que lo pongas en tu historia. Si sabes que lo vas a hacer mal y que vas a transmitir mala información y que otras personas no lo van a entenderlo mal y van a explicárselo mal a otra persona y va a ser un teléfono descompuesto cultural milenario, no lo hagas. Es como esos mitos que se difuminan por diferentes razones. Por ejemplo, está ese mito clásico de que la zanahoria te mejora la visión. Si eso fuera verdad, yo ahora estoy a dieta hace como un par de meses. Si eso fuera verdad, yo estaría viendo a través de las paredes ahora. Pero no es verdad. Lo que realmente pasó fue que durante la Segunda Guerra Mundial utilizaron justamente una historia para confundir al enemigo. Los británicos habían desarrollado radares muy avanzados y podían detectar a los aviones alemanes a la noche cuando venían a bombardear Londres. Pero para evitar que se sepa esto, empezaron a hacer la propaganda de que los pilotos comían mucha zanahoria, que la zanahoria te daba mejor visión, por lo tanto tenían visión nocturna y podían ver a los aviones. Y funcionó increíblemente. ¿Por qué? Porque nadie se molestó en hacer la investigación.
Y cuando vos podés hacer algo que se viraliza y le llega a muchas personas, cuanta más gente lo cree, más chances hay de que la gente piense que es real. No quiero decir que la creencia de la gente lo hace real, pero bajo todo propósito, que piensen que es real lo hace real para ellos. Así funcionan los cultos. Entrevisté a un cultista. No fue divertido. No. Fue. Había problemas en esa persona. O sea, había dejado el culto que había estado, que era un culto raro, medio científico, religioso, raro. No fue divertido. El tipo tenía... Dios, me siento mal. Pero bueno, eso era como lo que quería cerrar. Recuerden siempre que los personajes y las personas son diferentes, y por lo tanto las historias que contamos y las historias que pasan son diferentes. Hay muchas complejidades que tenemos que considerar, y hay muchas cosas que tenemos que tomarnos en tiempo y decir, ¿debería hacer esto o no debería hacer esto? Y con eso lo dejo por hoy. Y vamos a vernos la próxima semana en el mismo Vaticanal, misma Batihora. Posiblemente hablemos de estructuras narrativas, estructuras no lineales y cosas. Sí, bueno, depende a lo que quieras averiguar de cada persona. Mi recomendación es lo siguiente. Primero, informate del tema. Lo mejor para informarte de estos tipos de temas, siempre que podés, hay un montón de sitios online que recopilan tesis universitarias. Es un recurso buenísimo para todo escritor. Yo he leído tesis universitarias de psicología, de física, de economía y de diferentes aspectos que necesitaba para investigar. Estuve trabajando hace un par de años en un proyecto que ahora está como medio parado para un videojuego, que todo sucedía dentro de un cuerpo de un bicho gigante que se estaba volviendo a comer la tierra. Y todos los niveles eran órganos del bicho. Y estudié un montón de biología, aprendí más biología para ese proyecto que todo lo que aprendí biología en el secundario. Porque estaba súper interesado de saber cómo funcionaba. Pero también aprendí trabajando para un juego que se llama así, Galaxy, que está gratis en Steam, pero no se los recomiendo per se porque es un juego de NFTs. O sea, se puede jugar gratis, pero tenés que comprar NFTs para destrabar boludeces extra. Phantom Galaxies, estudié un montón de física en el espacio, de cosas de gravedad. Me quedé como fascinado por meses leyendo cosas sobre la gravedad, sobre cosas de cosmología y otros elementos. Hay un montón de sitios muy copados que pueden encontrar pilas y pilas de material que fue aprobado, fue revisado por profesores de universidad gratis. Y te da un montón de información que podés aprender un montón de cosas que la gente no habla mucho. Siempre informate, y una vez que te informás, haces una lista de lo que querés saber que a vos te serviría. El tema es que hay también tenés que entender, depende a quién le vayas a preguntar, hay cosas que te van a contar y cosas que no. Una vez entrevisté a un amigo que fue policía de la bonaerense, fue federal de Buenos Aires. Y el tipo me contó historias de terror. Sobre cosas que le pasaron a él o que vio que pasaron. Y muchas cosas yo hice un par de preguntas que el flaco me dijo que no preguntara ese tipo de cosas porque eran tipo de cosas que le venían a romper el auto a él si se enteraban que contó. Así que siempre tener una idea, siempre guiarte por tu sentido común y cierto grado de así como decoro para hacer las preguntas. Tratar de usar la guía de qué es lo que no me gustaría que me pregunten a mí. O sea, depende de lo que vayas a documentar, tenés que investigar el tema que vayas a documentar, buscar una persona que acepte la entrevista y luego le vas preguntando específicamente cosas que te sirvan en base a tu historia, conectando los elementos que vos pensás que la persona esta puede compartir que te sirvan a tu historia. Si estás tratando de hacer una historia, por ejemplo, sobre un psicópata que está tratando de evitar sus impulsos más bajos,
puedes preguntarle a un psicólogo o un psiquiatra acerca de eso. Puedes tratar de averiguar con un psiquiatra y preguntarle acerca de cuáles serían las medidas que usted tomaría para darle a una persona con esta problemática para evitarla. Y así, siempre busca especialistas, siempre busca gente que sepa. Hay mucha gente en internet que dice que sabe. Y hay que tener siempre el ojo atento para eso. Siempre que te aparezca algún artículo de alguien y vos digas, esto no me suena del todo bien, buscás a la persona online y revisás. Hay muchos lugares que te dejan revisar si posta tiene alguien un título o no. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar, chicos o chicas y gente no binaria? ¿Estamos bien por hoy? Ok. Me va a aparecer algo ahora y voy a tener que volver a hacerlo. Perfecto. Bueno, después cuando suba este video, porque estoy medio retrasado con subir los videos, cuando suba este video voy a subir una ficha de personaje, que no es exactamente lo que me estaba preguntando recién Dynamo. Es más una guía rápida de cosas que puedes escribir para tu personaje, para poder determinar elementos fácil. Es como una guía sencilla para poder hacer personajes rápidos. Y tal vez les puede servir. Así que lo voy a subir cuando suba este video a YouTube. De vuelta, buenas noches. Gracias por colgarse a verme y escucharme divagar por unos cuantos minutos y irme por las ramas. Avísenme si voy mucho por las ramas, me suele pasar. Y de vuelta, mismo Vaticanal, misma Vatigora la semana que viene. Y nos estamos viendo. Chau, chau, chau.